Ajá. Estamos grabando. Ah, bueno, como le estaba diciendo, Carlos, este, usted no es de usted, este diplomado no es por la tendencia a ser reconocido como para el título de abogado. Ya usted es abogado. Sí, sí, de hecho me gradué en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el 2015. Me Ajá. gradué y el diplomado lo estoy realizando como opción para el trabajo de grado para terminar el tema de la maestría. Ah, está en esa fase de la maestría como tal, está viendo criminalística entonces. Correcto, sí, estoy Bueno, haciendo el diplomado para optar ya al título de la maestría. ok, Carlos, bueno, bienvenido a la maestría. La maestría nos transforma a la especialidad y el pregrado en hombres de investigación, ¿no? Por Somos supuesto, le investigadores como agradezco. tal. Y en esto consiste, pues, esta parte de lo relacionado con el diplomado, en virtud de que este diplomado creo que es de revisión o de investigación como tal. El último trabajo que va a realizar usted, el artículo académico, me imagino que va a realizar de último para optar al título en el diplomado. Sí, correcto, sí. Ya incluso ya esto con la coordinadora del departamento ya envié el título y varias circunstancias que nos solicitaron. Ya eso se le remitió en una actividad a la doctora Yasenia Trujillo, si no estoy Yasenia, equivocado. doctora Yasenia, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, estamos en el camino de ir incrementando estos conocimientos de criminalística como tal, ¿no? Tendemos a confundir la criminología con la criminalística. Ya usted vio la parte de criminología en el diplomado, en la maestría como tal, ¿verdad? Ahí le pudieron hablar de cómo Correcto. fue transformándose de acuerdo a las escuelas filosóficas esa criminología clásica a esa criminología moderna, esa criminología contemporánea, de acuerdo a la escuela filosófica aplicada en ese momento, de cómo esos precursores, estos doctores como Garofalo o como Ferry, intervinieron en estudiar la psique del hombre, buscando el punto de vista del sujeto procesal, de acuerdo del punto de vista de ese tipo de enfermedades que va a estudiar la criminología como tal, ¿no? Este, Correcto, correcto. bueno, entonces, ahorita, o sea, en esta época, que es la parte positivista, de acuerdo al sistema acusatorio que estamos poniendo en práctica en, en Venezuela, por ahí esté pendiente que le voy a enviar el preámbulo del Código Orgánico Procesal Penal para que lo lea, ¿no? Para que usted trate de establecer la diferencia entre lo que fue el sistema inquisitivo y lo que es el sistema acusatorio. El sistema acusatorio en pro de la protección de esos derechos humanos que debe gozar, no importa la situación que tenga el individuo jurídicamente, tiene que el Estado velar por la protección y el cuidado y la salvaguarda de sus derechos humanos, ¿no? Perfecto. Doctor Jordan, una consulta, disculpe que le interrumpa. Yo no, yo ya tengo varios años, de hecho, que no vivo en Venezuela. Ajá, Y esa era una de mis consultas principales. Yo ejerzo profesionalmente el derecho en Ecuador, ya tengo 8 años qué bueno. ejerciendo el derecho y 10 años residiendo ya aquí en Ecuador. De hecho, trabajo específicamente dedicado al tema del área penal. Yo soy especialista en penal y tránsito aquí en Ecuador. Entonces, esa era una de mis principales dudas. Veo que tenemos una actividad que ya de hecho está abierta para poder presentarla, que se refiere al tema de el acta policial, Exactamente. ¿ya? Exacto, entonces, por ejemplo, yo le comento, yo me gradué en junio del 2015, me gradué de pregrado, en octubre del 2015, mismo 2015 me vine a vivir a Ecuador y como le digo, ya tengo más de 8 años ejerciendo profesionalmente el derecho aquí. Mi consulta era esa, ¿puedo enfocar mis actividades? Bueno, así lo vine haciendo en toda la maestría, pero siempre pidiendo la autorización a mis profesores. ¿Puedo enfocar mi actividad
con respecto, por ejemplo, al derecho comparado y respecto a cómo se tramita. Por ejemplo, aquí en Ecuador se llama parte policial, no se llama Ajá. acta policial. Entonces sí tiene ciertas formalidades, viene acompañado de diligencias periciales como el reconocimiento del lugar de los hechos y evidencia, la inspección ocular técnica. Entonces, esa era mi consulta, una de las consultas principales que tengo es, ¿puedo realizar esa actividad enfocada al derecho comparado o enfocarla al derecho procesal penal ecuatoriano, que es con el que yo trabajo, o tengo que obligatoriamente basarme al Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela? Lo más saludable es que se adaptara, como la maestría la está realizando aquí en Venezuela, que adaptara su investigación al Código Orgánico Procesal Penal. Usted lo acaba de decir, estamos, o sea, se puede trabajar en materia de derecho comparado, inclusive otras materias que yo doy, me pongo con los alumnos, estudios la ponencia de otros profesores en Colombia, en Ecuador, en Perú, y de ahí hacemos un estudio comparado. Por mi parte, no, Carlos, yo no tengo ningún problema con eso. Sí, si usted lo quiere Perfecto, utilizar perfecto, profesor, de muchas esa gracias. manera, lo utiliza, porque a la final, parte policial, acá le decimos acta policial. ¿Eh? Cuando hablamos, ustedes hablarán allá de escena del crimen, ¿cómo llaman el sitio del suceso allá? Lugar de los hechos. Nosotros Lugar aquí de lo los conocemos hechos. como Pero los hechos. por analogía y de las definiciones, es lo mismo. Es lo mismo. Y cuando vamos a estudiar el sitio del suceso, cuando llegamos a un sitio donde se haya cometido un hecho punible, ¿no? Y vamos a aplicar estos principios criminalísticos para poder, ¿qué? ¿Cuáles son esos principios criminalísticos, Carlos, que has venido aprendiendo en lo largo de tu carrera allá en Ecuador y en lo referente al material que has ido recibiendo del módulo 1 que acabas de terminar? Pero, por ejemplo, con el tema aquí en Ecuador, el proceder es esto, tenemos a los miembros de la Policía Nacional, que son los que primero llegan al lugar de los hechos. Entonces, ellos realizan un parte policial. Por ejemplo, aquí en Ecuador, el parte policial, el Código Orgánico Integral Penal, que es la norma que nos rige en materia penal, por ejemplo, en tema del COIP, que así lo llamamos, el Código Orgánico Integral Penal, él tiene un compendio de todos los delitos. No es, por ejemplo, como recuerdo en la universidad que sucedía en Venezuela, que teníamos varias normas que nos daban delitos. Recuerdo que había una norma anti-extorsión y secuestro. En cambio, aquí todos los delitos están recogidos en una sola norma y esa misma norma también nos da los procedimientos. ¿Por O qué me sea refiero a que la eso? Pues, norma, cuando vamos a aplicar esas características o cómo se clasifica el derecho penal aquí en Venezuela, cuando hablamos del derecho subjetivo, el derecho objetivo, el sustantivo y el adjetivo, están insertos en una sola norma allá. en una sola norma, correcto. Están insertos en el Código Orgánico Integral Penal, que recoge los tipos penales que son contravenciones y delitos. Ajá. Y luego en la misma ley nos habla de los procedimientos a seguir. Entonces, por ejemplo, en el tema del parte policial, aquí el Código Orgánico Integral Penal establece que sirve de manera referencial en un proceso penal. El deber de los policías que llegan al lugar de los hechos es simplemente preservar, acordonar, que no haya interrupción de agentes externos en el lugar de los hechos, para luego dar paso a miembros de la misma Policía Nacional, pero como ya vimos incluso en el módulo anterior, son miembros que son especializados, que son del Departamento de Criminalística de la Ajá. Policía Nacional. Entonces ya luego ellos llegan, ahí sí realizan la fijación fotográfica del lugar de los hechos, el tema de la recolección de evidencia, cumpliendo con los protocolos que sabemos que es primero la fijación fotográfica, la recolección, el etiquetado y luego el traslado a las bodegas de la policía Y eso es lo que judicial. llamamos aquí cadena Entonces, de custodia. ¿Sí? exacto, de hecho aquí también se llama cadena de custodia, Ah, bueno. pero el parte policial siempre se ha manejado aquí en Ecuador de una manera muy referencial, y es que de hecho así lo dice el código, que el parte policial al final es referencial. Igual, por ejemplo, en el tema de accidentes de tránsito, los partes policiales o los partes de los agentes de tránsito también son de carácter referenciales. Y ya luego las pericias que hace el Departamento de Criminalística son las que pueden definir muchas circunstancias con respecto a la investigación en materia penal. Entonces, eso sí estaba incluso verificando que existían unos ejemplos escaneados que logré ver de unas actas policiales. Para aquí el parte policial simplemente suele, por ejemplo, hacer una
breve descripción, tomamos contacto con tal persona, esto nos dijo, estos son los datos, y ya, por ejemplo, si existe, por ejemplo, la incautación de aquí se llaman sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lo que conocemos comúnmente como drogas, pues eso, esto simplemente se genera una especie de detalle, pero siempre hay pericias que van a complementar el parte policial. Bueno, exactamente, esa parte es la esencia, aquí la criminalística viene a ser la columna vertebral del derecho penal como tal, o sea, para tratar de establecer los límites del derecho penal en cuanto a la forma de cómo se va a determinar, cómo ocurrió el hecho, quién, partiendo los elementos del delito, quién lo cometió, cómo lo cometió, cuáles fueron las circunstancias o elementos de convicción que se van a encontrar, de que los cuales se van a transformar después en prueba para determinar si hubo o no culpabilidad o para establecer la pena correspondiente de acuerdo al derecho penal venezolano. Más o menos lo que usted me está planteando es similar, pero ya en vista de que ustedes encierran en una sola norma la parte sustantiva y la parte adjetiva del derecho penal. La parte sustantiva, donde acá, que es el del Código Penal venezolano, él va a establecer todos los tipos, las características del derecho penal, lo que es la pena, cuáles son los tipos de pena, cuáles son los diferentes delitos. Pero a medida que se han ido reformulando o se han ido derogando delitos en el Código Penal, se han ido creando jurisdicciones especiales. Llamemos esas jurisdicciones especiales. Por ejemplo, niña, niño, adolescente. Hablemos violencia contra la mujer. Hablemos droga. Hablemos robo y hurto de vehículos. Ley orgánica de armas. Disculpe que le interrumpa. Recuerdo que había una que se llamaba la ley antiextorsión y secuestro. No sé si siga Antiextorsión y vigente. secuestro. Todos esos, por la magnitud que se ha venido presentando, el auge de estos delitos, se ha hecho una jurisdicción especial, la cual ha sido extraída del Código Penal y se ha hecho la determinada jurisdicción para llevar hacia adelante esa jurisdicción y determinar esos delitos especiales. Inclusive, muchos se han incrementado las penas que por la incidencia nacional que han tenido estos delitos, la pena se ha incrementado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tratar de minimizar el delito como tal. En eso, bueno, el acta policial, si vamos a hablar del trabajo, el primer trabajo que es el acta policial, yo particularmente le voy a enviar material fotografiado de los libros de criminalística. Ustedes se apoyarán con inteligencia artificial, con internet, ¿no? Pero ya yo sé que usted va a trabajar con el material que mejor se familiariza, que es el material que ha utilizado allá donde usted está haciendo su vida laboral, allá en Ecuador. Yo no tengo problema con eso, Karen. Entonces ya sabe que el primer trabajo que se va a realizar, pues son 2 módulos, ¿no? Un primer trabajo que voy a realizar, que es el informe, este informe de investigación, querido, ¿no? Un informe de investigación, y después va a venir un trabajo práctico en el segundo módulo, donde ese trabajo práctico va a estar inserto en una estrategia académica que yo la llamo, o yo no la llamo, está establecido en la forma de la UBA, de cómo establecer la estrategia de evaluación, que es el portafolio. Ese portafolio para el siguiente módulo va a ser a través de un trabajo práctico, ¿no? Donde usted va a realizar un acta policial y va a realizar la cadena de custodia con una situación particular que yo le voy a enviar. Una situación particular sencilla, donde se va a realizar el acta policial. De acuerdo a usted lo que usted dice, el informe policial y el acta policial es casi lo mismo acá. Simplemente acá es una relación sucinta lo que realiza el órgano de investigación que llega de primero al sitio al que es comisionado. Normalmente en caso de homicidio, en caso, bueno, dependiendo
dependiendo del órgano de investigación que llegue primero al sitio, él va a realizar su acta policial. Eso le va a dar inicio al expediente o al conjunto de actuaciones que van a servir para llevar adelante la primera etapa de nuestro proceso penal, que es la audiencia de presentación como tal. ¿Ven? Entonces, ese segundo trabajo va a constar de eso, pero vamos a tener un juego, porque hay ciertas definiciones de que usted debe familiarizarse. Entonces, vamos a hacer especie de una sopa de letras, ¿no? Una sopa de letras donde van a estar unos conceptos que usted va a leer, los va a analizar, los va a fijar, pero los va a seleccionar en la sopa de letras. Eso va a ser parte de las evidencias que van a conformar el referido portafolio. ¿Entiendes? Ese es sencillo, junto con el formato, junto con el instructivo. A ese instructivo va en anexo una serie de glosarios de términos para que usted ubique esa definición y la marque en la sopa de letras. Eso es una forma de agilizar, porque tenemos muy poco tiempo para dar la cantidad de temas que establecemos en el siguiente módulo, ¿verdad? en el tercer módulo. Ese es el tercer En el módulo. tercero, sí, porque me percaté que usted es facilitador del segundo Y el y del tercer módulo, ¿sí? Sí, entonces, ahora vamos a estar en la vía de realizar ese trabajo de investigación, que va a ser como que es el acta policial y una serie de definiciones que van a contener, como está establecido ahí en los parámetros establecidos, en la forma como se va a llevar adelante la primera evaluación. Es súper sencillo. Yo, como verán, yo utilizo, más que todo, yo utilizo libros, ¿no? Si lo ve ahí, libros, para coadyuvar a ese cúmulo de conocimiento que deben ustedes tener a mano como referencia bibliográfica para elaborar el trabajo como tal. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo me imagino que ya usted en el primero ya, cuando hablamos si me puede hablar un poquito, ¿qué le quedó del primer módulo en cuanto a la historia de la criminalística como tal? ¿Cuáles son? Le hablaron de los principios criminalísticos. Claro, en el primer módulo recuerdo que lo primero que verificamos fue el tema de la historia de la criminalística, La historia, en donde se exactamente. empezó a hablar, correcto, de la historia, en el que se indicaba de que aproximadamente en el año 650 en China se empezaron a utilizar las huellas dactilares para poder suscribir ciertos contratos y cerrar ciertos negocios. Como tal, yo incluso estuve realizando un informe con respecto a eso y sí consideré, porque era un análisis crítico, consideré que efectivamente no se podía tomar como un inicio de la criminalística, sino como unas bases, porque ya recién como en 1600 y algo, esto ya en Europa se empezó propiamente a realizar análisis de temas de huellas dactilares. Esto, posterior a eso, recuerdo que en Francia en 1715 se empezó a analizar el tema de la balística, el tema de incluso luego en Francia también se inició el tema de la medicina legal como tal para poder absolver delitos. Ya luego de eso, por ejemplo, recuerdo que como en 1938, si no estoy equivocado, se crea en Venezuela la primera base de datos de temas dactilares. Surgiendo también la necesidad de la creación de lo que primero fue la Policía Técnica Judicial, Ya lo que ahorita comienza, es ese es el el Cuerpo de fundamento, Investigaciones. es el fundamento histórico de nuestra policía científica actualmente. ¿Eh? A partir de esa época, cuando el presidente Eleazar López Contreras empieza a formar la Guardia Nacional, empieza a crear esos cuerpos, porque quien conforma a la Policía Técnica Judicial son los conocimientos que se trajeron de España para acá, de la Guardia Civil Española, adquiridos por la Guardia Nacional, y esto sirvió de base para ir formando nuestros cuerpos de investigaciones. Esa parte de la policía, más o menos usted tiene noción de cómo se clasifica la policía, ¿verdad? De acuerdo a la actividad. Vamos Sí, para... bueno, por ejemplo ¿Ah? yo recuerdo que estaba el tema del 6CPC, que era el Ajá. Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Venezuela. Recuerdo que antes se llamaba PTJ,
si recuerdo, y estuve viendo más o menos los rangos. Creo que el 6CP se manejan tres tipos de rangos. Creo que hay detectives, comisarios, inspectores, Ajá. si mi cabeza no Esa es me la falla. organización Entonces, por interna. Esa ejemplo, es la aquí en Ecuador, siga, 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 Carlos. En ok, Ecuador, entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador simplemente tenemos a la Policía Nacional. No hay, por ejemplo, recuerdo que habían policías como municipales, pero eran policías. Aquí no, aquí simplemente es la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene dentro de sí muchos departamentos, como el Departamento de Criminalística, la Policía Nacional, el Departamento de la DINASET, que se encarga de delitos de muertes violentas y extorsiones y secuestros, el Departamento de la DINAPEN, que se encarga de lo que ahora se conoce aquí en Ecuador como justicia juvenil o adolescentes infractores. Esto, entonces, hay oficinas o departamentos dentro de la misma Policía Nacional, pero no existe como tal, por ejemplo, en Venezuela, que está, recuerdo, por ejemplo, en Caracas, la Policía de Baruta, y ajá. aparte Ahora está yo el le voy tema a del explicar, 6CPC que se encarga de investigaciones. No, le voy a aquí es explicar cómo un está solo. conformada la seguridad ciudadana acá en Venezuela. De acuerdo al artículo 332 de la Constitución, el cuerpo de policía nacional de policía de seguridad ciudadana, el cuerpo de seguridad ciudadana que operacionaliza el artículo 55 de nuestra Constitución, establece que van a haber cuatro, no está específicamente ahí, pero por conocimientos anteriores, se van a encontrar, vamos a tener una policía preventiva, la cual va a ser establecida por aquellas policías que van a aplicar su trabajo diario en forma preventiva para evitar de que ocurra un delito. Vamos a tener ahí la Policía Nacional Bolivariana, lo que conocemos como la policía uniformada. También vamos a encontrar las policías municipales, vamos a encontrar la Guardia Nacional, vamos a encontrar todo aquello que pueda aportar en forma preventiva a través de los medios que contamos acá en Venezuela, va a tomar ese sitial de policía preventiva. Después vamos a encontrar una policía represiva. No es la policía represiva porque va a estar en contundencia para mantener el orden público, como tal como lo hace la Guardia Nacional acá. No, cuando hablamos de policía represiva, es aquella policía que va a establecer como medio para conseguir la resolución de los conflictos que se presentan por la forma como se violan las normas aquí en Venezuela, van a aplicar el método científico. En este caso, vamos a hablar del 6CPC o aquellos órganos de investigación que determina la fiscalía que intervenga en la investigación. Por ejemplo, tenemos un delito de droga, normalmente la fiscalía utiliza o la policía, el 6CPC o utiliza la Guardia Nacional, que tiene buenos laboratorios para eso, ¿no? Entonces, eso lo determina y el fiscal del Ministerio Público es que pide qué órgano de investigación va a realizar la misma. Entonces se toma como ese órgano científico que va a dirigir todas estas averiguaciones desde el punto de vista criminalístico para la recolección de evidencia física, biológica, hemática. Usted sabe cómo ya se clasifican esas evidencias físicas, como lo establece nuestro manual de custodia. También les voy a enviar, para que lo tenga, nuestro manual de custodia, para que lo revise por cada laboratorio, cómo se hace para determinar el sitio del suceso, para proteger el sitio del suceso, cómo se hace el método de colección, de transporte de la evidencia física que se pueden, física y biológica, que se puedan encontrar en el sitio del suceso, que es lo que va a servir para determinar si hubo o no hubo un hecho punible. La otra policía es la policía de inteligencia del Estado. Yo me imagino que usted ha escuchado hablar del SEBIN. Sí, sí recuerdo hablar del el Esa, SEBIN o su el SEDIN, función pero sí es la recuerdo. policía de El Servicio de inteligencia, Inteligencia Bolivariano. de inteligencia del Estado. ¿eh?
el servicio, como lo acaba de nombrar usted. Y la otra, y como cuarta parte, están las policías especiales. Esas policías especiales son cuerpos armados que van a tener una jurisdicción en determinados sitios donde van a aplicar su sistema de policía. Ahí juega un papel importante lo que es la policía militar, la policía aérea, la policía naval y la Guardia Nacional cuando cumple funciones de policía en los comandos de guarnición. ¿Por qué se le dice especial? Porque estos son cuerpos armados como el ejército, la armada, la aviación y la Guardia Nacional, que son armados pero van a tener un tipo de trabajo dentro de la jurisdicción castrense como tal. ¿Me entendió esa parte? Ya está cuatro, ya saben cómo dividimos las policías y cómo se van a llevar las investigaciones acá, que la fiscalía le va a decir al cuerpo, le va a solicitar al cuerpo de policía que determine, por ejemplo, si hay un incendio, nuestro sistema de seguridad ciudadana establece que va a haber un cuerpo de bomberos, que la Policía Nacional está compuesta por un cuerpo, el sistema de seguridad ciudadana está compuesta por un cuerpo de bomberos. Si hay un hecho fortuito o causa mayor, por ejemplo, un terremoto, y va a investigar un caso, ahí está también la policía, el cuerpo de seguridad ciudadana cuenta con la protección civil, lo que anteriormente conocíamos como seguridad civil, de todo, donde ellos van a atender lo relacionado con estos catástrofes, con terremotos, con maremotos, con inundaciones, y ellos hacen las investigaciones respectivas a pedida del Ministerio Público. El Ministerio Público como dueño de la acción penal acá en Venezuela, que es el que lleva la carga de la prueba. Estas cargas todas estas son ordenadas, todas estas situaciones criminalísticas, de investigación criminalística que se vaya a presentar, es ordenada por el Ministerio Público. Carlos, claro. Ya porque me está pidiendo ya la plataforma, me está diciendo que me queda poquito tiempo, ¿no? Claro que sí. Carlos, está pendiente que te voy a enviar material fotografiado de todos los procesos como la planimetría, la balística, la parte mática, la protección de las huellas dactilares, cómo se toman las huellas dactilares. Te voy a enviar el manual actual de cadena de custodia de nuestro país para que tengas cómo se realiza y te va a servir para realizar el otro trabajo, que es el trabajo práctico. Te voy a enviar todo relacionado con esos principios. ¿Cuáles son los principios? Le enseñaron ahí cuáles. A mí allá me está volviendo a recordar, pero rapidito. Los principios criminalísticos los tiene fijo. O sea, sí, con los que trabajamos aquí, sí. Pero refresqueme. ¿Cuáles son los que utilizan allá para yo poder... Normalmente hay un principio de producción. La producción es encontrar el elemento de convicción, el elemento físico que se puede obtener de un sitio del suceso y resguardarlo. Ya empieza a producirse ese conjunto de elementos de convicción que después se van a transformar de acuerdo a esa experticia que realicen los profesionales de la materia y se van a transformar después en prueba. ¿Sí? También tenemos un principio de intercambio entre los diferentes laboratorios. Y más importante, que son los tres principios que trabaja la criminalística aquí en Venezuela, que es el principio de identidad. Identidad es la identificación, tanto si hay un occiso, la identificación del cuerpo, identificación de los elementos de custodia físico, los elementos hepáticos, la sangre, el semen, todo esto. Esa es la identificación. Después viene otro elemento, otro principio, que es el principio de probabilidad. De la probabilidad de que haya ocurrió un hecho punible, por lo que estamos viendo. Y lo más importante, y va a determinar la esencia y finalidad y objeto de lo que es el derecho penal, que es el principio de certeza. Que debemos tener, el cuerpo de investigación debe tener la certeza de que ahí se cometió un hecho punible con todos esos elementos establecidos de naturaleza de importancia criminalística para entregarle a la fiscalía, que es el tramitador ante el tribunal de lo que
es necesario para determinar, señalar y, por último, imputar a esa persona o a ese ciudadano que cometió un acto antijurídico. ¿Vamos bien por aquí, Carlos? Sí, sí estoy claro. Por ejemplo, con respecto al tema de ese principio que me comentó el segundo, que es como una especie de intercambio, aquí sí, por ejemplo, muy poco se suele aplicar porque solo el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional es el que se puede encargar de brindar apoyo a la Fiscalía General del Estado, porque aquí se llama Fiscalía General del Estado, para la investigación y la realización de peritajes respecto al tema de la presunta comisión de un hecho delictivo. Entonces, aquí no se suele delegar a otras instituciones, sino que o la misma fiscalía tiene departamentos, por ejemplo, de análisis genético, análisis de ADN, o el departamento de ciencias forenses y criminalística de la Policía Nacional es el que tiene prácticamente centralizado toda esa investigación, porque aquí esto tiene que incluso profesionalizarse los policías para poder pertenecer a ese departamento de criminalística. Y en esa profesionalización, por ejemplo, se pueden profesionalizar en OIT. OIT es Inspección Ocular Técnica, incluye los reconocimientos del lugar de los hechos, incluye la fijación de evidencias físicas, o por ejemplo se pueden especializar en temas de dactiloscopia, en temas de análisis documental, en temas grafológicos. Entonces, al final, aquí todo ese tema de investigación está centralizado por parte de la Policía Nacional, que dependiendo del departamento, por ejemplo, criminalística, inspección ocular técnica, criminalística, medicina legal, por ejemplo, para el reconocimiento de los cadáveres o el tema de las lesiones que se puedan generar luego de una agresión. Entonces, ese principio sí aquí no lo aplicamos porque está centralizado respecto al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, pero todos los demás sí los aplicamos aquí, especialmente el tema de la identidad y la certeza, que al final lo que va a permitir es eso, porque aquí también como obviamente tenemos un sistema penal acusatorio, pues es la fiscalía quien tiene la carga de la prueba y quien está obligado de, en el momento oportuno, en la audiencia de juicio, convertir esos elementos de convicción en pruebas, pero no por sí solos el elemento de convicción, sino que analizado luego de un peritaje, porque incluso aquí el Departamento de Criminalística, aparte de estar profesionalizados, tienen que cumplir con una capacitación para ser peritos, que la otorga el Consejo de la Judicatura, que es el ente de administración y regulación de la justicia, de la administración de justicia. Entonces, aparte de estar profesionalizados, tienen que haber aprobado ese curso de perito para poder intervenir en un proceso penal como apoyo a la fiscalía. Bueno, lo que sucede aquí cuando hablamos de ese intercambio es que muchas veces llega en un cuerpo de investigación, vamos a poner, la policía también, la Policía Nacional es considerado como un cuerpo de investigación, pero hay delitos que son prioridad para que sea investigado por el 6CPC o que sea investigado por la Guardia Nacional. Entonces, ese intercambio de evidencia pasa, hay un intercambio de esa evidencia, de ese primer órgano de investigación que llega al sitio del suceso y debe transferir estos elementos de convicción o elementos de importancia criminalística en el sitio del suceso que deben ser transferidos al cuerpo de investigaciones que va a determinar la fiscalía. Carlos, esté pendiente que va a recibir lo que le dije. Primero, me va a hacer una diferencia, me va a leer para que tenga de conocimiento general cómo el sistema acusatorio acá y lo que fue el sistema inquisitivo. Le voy a mandar el preámbulo del COP para que usted lo lea. Tenga un conocimiento general, pero va a recibir material para que pueda hacer ese derecho comparado, esa instancia comparada en cuanto a lo que aplicamos nosotros aquí en criminalística, partiendo del manual de cadena de custodia. Pues ese manual de cadena de custodia es general para todos los cuerpos de investigaciones que deben cumplir. Ese es importantísimo en las etapas del proceso penal de que esa cadena de custodia no se interrumpa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se cae el proceso, se cae el caso como tal. Claro, así pasa aquí. Muchos procesos penales que se terminan cayendo en juicio o en la etapa intermedia, precisamente por el tema de la violación a la cadena de custodia y ya se pierde la integridad de la evidencia. Exactamente. Bueno, Carlos, gracias por acompañarme esta tarde. Muy bien, muy bien. Te felicito. Te felicito porque, bueno, aparte, colega, vamos a hablar de colega. Te felicito porque el interés que vienes demostrando por la asignatura. Por lo menos en este diplomado vas a recibir lo básico, teórico de lo que es la criminalística.
Ya veo que estás bien empapado del módulo anterior en cuanto a la historia de la criminalística. Tenemos que trabajar esa criminalística. Aquí se fusiona mucho lo que es la criminalística, la psicología forense, la psiquiatría forense y todo aquello que tenga que ver como parte de esa columna vertebral que es el código, el derecho penal venezolano. Y tenemos las diferentes especialidades que van a contribuir con el Ministerio Público para determinar si hubo o no hubo una acción antijurídica penal como tal. También te voy a enviar, aparte de eso, en los libros, cómo teóricamente se realiza cada escena. Te voy a enviar la parte planimétrica, la parte de sujeción del sitio del suceso. ¿Ustedes cómo que le dicen allá? El sitio del suceso, lugar de los hechos, ¿es la cuestión? Lugar de los hechos. Sí, Lugar de recuerdo los incluso, hechos. por ejemplo, Ajá, en el lugar de los pregrado hechos. tuve... La planimetría, la balística, Correcto, la exacto, recolección porque de sustancias biológicas, de evidencia biológica, física y hemáticas como tal. ¿Qué otra cosa? Determinar qué clase de sitio del suceso es, si es un sitio del suceso abierto, cerrado o es mixto. ¿Eh? Bueno, Carlos, agradecido, mi nombre, como lo veis, yo soy el profesor Jesús Enrique Jordán Arias, estoy para cualquier cosa, por la mensajería de texto, pregunte lo que usted considere que es necesario que usted debe saber, ¿sí? perfecto, doctor Jordán, le estoy muy agradecido. De igual manera estamos a las órdenes. Como ya sabe, mi nombre es Carlos Romero. Ya, como ya le comenté, pues también yo salí de la UBA, por eso decidí seguir el tema de la maestría ahí. Y ventajosamente, pues sí, bueno, en este minuto que nos queda, sí tuve excelentísimos profesores de criminalística cuando estuve en el pregrado, que todavía sigo recordando el tema de lo que nos dieron. No sé si le conoce al profesor Elías Azus. Claro, no, ahorita no lo tenemos, creo que lo tenemos todavía por la vía virtual, pero presencial, lo teníamos presencial, pero ya no está, yo creo que está por la vía virtual. No, Correcto, sí, no, de gran profesor, gran tutor, excelente, conocimientos del doctor Azus. Entonces, excelente. doctor Jordán, le estoy muy agradecido por la clase, nos mantenemos en contacto, estaré atento a que me pueda enviar esa información para Sí, poder no, realizar lo más en pronto el el transcurso de tema del... semana va a recibir ese material, Carlos, no se preocupe. Sí, y de todo Perfecto, modo, doctor, le agradezco mucho, que tenga una... involúcrese con los temas que están en la plataforma. Léase los temas de la plataforma, Perfecto, así será. ayuda mucho. Lo que está en la plataforma, para los abogados, los ayuda mucho a entender lo que es la criminalística, ese objetivo de la criminalística como tal, esa colaboración que tiene la criminalística con el derecho penal.